Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy tenemos el honor de que el director del instituto nos va a dar clase. Además, también es un día muy especial porque estamos celebrando 2 años de este programa de Sadhana Online. La clase del Swami va a tratar del siguiente tema: cómo convencer a nuestra mente a que sea amiga y esté fija en conciencia de Krishna. Muchas gracias por venir y por dedicarnos su tiempo. Hare Muchas Krishna. gracias por invitarme, por darme la oportunidad de servir, leyendo y comentando el Srimad Bhagavatam y otros libros traducidos y comentados por Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Hare Krishna, muchas gracias por vuestra presencia para esta lectura y comentarios del Srimad Bhagavatam sobre el tema cómo convencer a la mente para que sea amiga y que sea hija en conciencia de Krishna. Vamos a referirnos como punto de partida a una serie de versos del Srimad Bhagavatam, del canto quinto, capítulo 6, titulado Actividades del Señor Rishabhadeva. Rishabhadeva, como la mayoría sabéis, es una encarnación de Krishna que aparece como rey y como Paramahamsa renunciante en la parte final de sus pasatiempos. Y el, su, su enseñanza es múltiple y hay una parte de la narrativa al principio de este capítulo en el que Sri Sukadeva Goswami, el orador original del Srimad Bhagavatam, nos habla al respecto de la mente. Luego vamos digamos, la respuesta a esta pregunta quizás la veremos más de cerca en la segunda parte de la clase, refiriéndonos a la enseñanza que le da Krishna a Arjuna en el capítulo sexto de la Bhagavad Gita, donde habla de forma eh, clara, también concisa, al respecto de cómo controlar la mente. Más que convencer a la mente, yo diría que se trata de controlarla y ocuparla, porque convencer tiene la connotación de el argumento, pero con la mente hay que argumentar poco. Lo que hay que hacer es ocuparla de una forma, de una forma suave y amigable en conciencia de Krishna. No obstante, eh, he escogido esta sección que ahora veremos y parece que contradiga un poco el título de la clase, el cómo hacer a la mente amiga, porque aquí Sukadeva Goswami dice que no hay que darle demasiada confianza a la mente. El contexto de esta lectura es que Maharaj Rishabhadeva, se menciona en el capítulo anterior, que era un Paramahamsa
una encarnación de Dios y que tenía todos los poderes místicos de los grandes yogis, pero que nunca los utilizó. Y Maharaj Pariksit le plantea la pregunta al principio del capítulo, en el verso 1, que cómo es posible que siendo un Paramahamsa, un alma autorrealizada del grado más alto y también una encarnación del Señor, ¿cómo puede ser que no utilizara los poderes místicos si los Paramahamsas no son afectados por nada de este mundo material? Y Shukadeva Goswami le da la siguiente respuesta. Yo voy a recitar el sánscrito. Esta sección está en prosa y a quien le corresponda leer, que por favor que lea la traducción y el significado. Satyamuktam kintui javaeke, perdón, Rishiruvacha, Satyamuktam kintui javaeke namanasoda, Vishrambam, Anavastanasya Shatakirata, Iva Sangachante. Gaurani Simha, si tú pudieras leer. Srila Shukadeva Goswami contestó: mi querido rey, estás en lo cierto. Sin embargo, del mismo modo que un cazador astuto nunca confía en los animales que ha capturado, pues podrían escapársele, las personas avanzadas en la vida espiritual no confían en la mente. En efecto, siempre están vigilantes, atentos a la actividad de la mente. Significado. ¿Leo yo? Sí, claro. ¿El sánscrito también o leo el texto abajo? Como quieras, si quieres leerlo, si no puedes leer la traducción directo, como prefieras. Vale. En el Bhagavad Gita 18.5 el señor Krishna dice: los actos del sacrificio, caridad y penitencia no deben abandonarse, sino que deben llevarse a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas. Ni siquiera quien haya renunciado al mundo por entrar en la orden de Sannyas debe renunciar al canto del Mahamantra Hare Krishna. Renunciación no significa que hay que renunciar al Sankirtana y Aisna. De igual manera, tampoco se debe renunciar a la caridad ni a la tapasya. El sistema de yoga para el control de la mente y los sentidos debe seguirse estrictamente. El señor Rishabhadeva mostró cómo se pueden realizar formas rigurosas de tapasya, sentando así el ejemplo para todos los demás. Hare Krishna. Muchas gracias. Bien, y ahora la siguiente lectura serán la traducción de los versos 3 y 4 y el significado. Bueno, que alguien lea versos 3 y 4 y luego ya leeremos el verso 5, lo haremos aparte. Vale. Amalasachi, ¿tú quisieras leer? Aquí no se oye, ¿eh? El micro, es que le falta a ella. Está con el dedo intentando de abrir. Ok. Ahora, ya. Espera que volteo esto. Ahí está. Todos los sabios eruditos han dado su opinión. La mente es por naturaleza muy inquieta y no se debe hacer amistad con ella. Si confiamos en ella por completo, puede engañarnos en cualquier momento. Incluso el señor Shiva se agitó cuando vio la forma de Mohini del señor Krishna. Y también Saubhari Muni cayó del estado de madurez de la perfección yógica. Cuando una mujer no es casta, es muy fácil que se deje llevar por sus amantes
y a veces ocurre que esos amantes asesinan violentamente a su esposo. Cuando un yogi da una oportunidad a su mente y no la refrena, está abierta la puerta a enemigos como la lujuria, la ira y la codicia, que ineludiblemente matarán al yogi. Muchas gracias. Bien, vamos ahora al verso 5. Yo leeré el sánscrito y luego a quien le toque puede leer el verso y el significado. Kamo manjur madolopa shokamoka vayadaya karma bandas chayanmula svikuriat konutat buddha. Maturamani. Traducción. La mente es la causa original de la lujuria, la ira, el orgullo, la codicia, la lamentación, la ilusión y el temor. Todo ello en conjunto constituye el cautiverio de la actividad fruitiva. ¿Qué hombre sabio confiaría en la mente? Significado. La mente es la causa original del cautiverio material y viene seguida de muchos enemigos, como la ira, el orgullo, la codicia, la lamentación, la ilusión y el temor. La mejor manera de controlar la mente es ocuparla siempre en el proceso de conciencia de Krishna. Savai Manath Krishna Padara Vindayat. Yo. Teniendo en cuenta que estos seguidores que la mente trae consigo son la causa del cautiverio material, debemos cuidarnos mucho de confiar en la mente. Muchas gracias. Bien, pues esto sería como punto de partida para explorar el tema. Es decir, que, claro, cuando se plantea la cuestión de hacer a la mente amiga, ese concepto está fundamentado en los versos 5 y 6 del capítulo 6 de la Bhagavad Gita, donde Sri Krishna le dice a Arjuna que la mente puede ser la mejor amiga o puede ser el peor de los enemigos. Dice que una mente controlada es la mejor amiga y una mente descontrolada es el peor de los enemigos. Por otro lado, nos dice este verso o esta sección del Bhagavatam, Shukadeva Goswami la está hablando, nos dice que sí, que está bien, que hay que hacer amistad con la mente, pero parece que no demasiada. La forma en que lo plantea, es decir, que hay que mantener un equilibrio porque la mente en realidad, desde un punto de vista, se podría decir que es un elemento neutro. Es un elemento neutro y según cómo por eso puede ser amiga y puede ser enemiga. Si la ocupamos en servicio a Krishna, se convierte en amiga. Si la dejamos llevar siguiendo los impulsos de los apegos a los sentidos y a las cosas de este mundo material, se convierte en nuestra peor enemiga. Es verdad que a veces decimos que hablamos de convencer a la mente porque solemos tener desde el punto de vista psicológico, solemos tener muchos mensajes que nos llegan desde dentro y que nos condicionan. Por ejemplo, muchas veces recibimos mensajes, serían como en inglés. Yo asistí a un curso de counseling que dio un devoto que es doctor
doctor en psicoanálisis, Lira Govinda Prabhu, lo dio hace bastantes años en el Bhaktivedanta College. Dio 2 niveles, un curso de counseling y un curso de lo que él llamaba transformación. Y utilizaba técnicas psicológicas. Y nos hablaba de lo que le llamaban tapes, que en inglés tapes son como cintas o mensajes que nos llegan desde dentro. Por ejemplo, si cuando éramos niños nos dijeron nuestros padres o en la escuela o alguien que nos sabía educar muy bien y nos decía, eres un inútil. Y si nos decía todo el tiempo, eres un inútil, eres un inútil. Suele suceder que el mensaje que tenemos dentro, como si estuviera grabado en la mente, es tú no sirves, tú eres un inútil, que no lo vas a hacer bien, te va a salir mal esto. Quien dice eso pueden ser otro tipo de mensajes. Puede que también el mensaje sea el opuesto, el mensaje de que tú eres el mejor, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Y ese mensaje va a hacer que desarrollemos un ego material fuerte, creyéndonos superior a los demás. Entonces todo ese tipo de mensajes grabados en la mente provienen de la interacción de esta con las modalidades de la naturaleza material. Las gunas, sattva guna, rajo guna, tamo guna. Originalmente el Srimad Bhagavatam nos explica que la mente se origina como elemento material sutil, se origina a partir de la ahankara, el ego falso o el ego material, combinado con sattva guna, con la modalidad de la bondad. Por eso decimos que en origen la mente es un elemento neutro. La mente es como un espejo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, en el primer verso del Shikshastaka, ofrece oraciones de alabanza al canto del santo nombre de Krishna. Y se refiere a la mente como un espejo. Y nos habla de limpiar el espejo de la mente. Cheto darpana marjanam. Limpiar el espejo de la mente, ¿cómo lo limpiamos? Parambijayate Shri Krishna Sankirtanam. Por medio del glorificado canto del santo nombre de Krishna, el Shri Krishna Sankirtanam. Ese es el proceso de limpiar la mente. Pero originalmente, siendo como un espejo, es neutro. Ahora bien, cuando se pone en contacto con el mundo material y con los elementos que se originan a partir del rajo guna y el tamo guna, la pasión y la ignorancia, el resultado es que la mente se contamina, se ensucia y por tanto hay que limpiarlo. Y se convierte en enemiga. De hecho, cuando se pone en contacto con rajo guna y tamo guna, da origen a todos esos enemigos que menciona Shukadeva Goswami: la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, etcétera, que son los enemigos del alma. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 3, Krishna dice que el enemigo más formidable del alma encarnada es la lujuria, el deseo material. Lujuria significa deseo material o deseo separado de Krishna.
Kama esha krodha esha rajoguna samudbhava. Mahashano mahapapma. Yaninam y Javairinam. Que significa que el enemigo, que Arjuna ha planteado la pregunta, ¿qué es lo que le impele a una persona a realizar actividades que no quiere llevar a cabo como si se la obligara por la fuerza? Eso tendría que ver con las adicciones de los seres humanos. ¿Qué es lo que le impele a alguien a hacerse adicto a una actividad perjudicial en particular, una o varias? Y Krishna responde con este verso que dice que es únicamente la lujuria que se origina a partir del rayo guna o de la modalidad de la pasión. Y cuando se degenera más, se transforma en ira, debido a la frustración de no poder alcanzar la plenitud a través de la complacencia de esos deseos o de esa adicción, y a sentirse cada vez más esclavo de los mismos. Y dice que este enemigo cubre el conocimiento del alma, el conocimiento puro del alma, y confunde al alma, y se convierte en el Mahashano Mahapapma, el enemigo más grande del alma. Así que por esa razón, porque la mente está teñida con diferentes tipos de suciedades, necesitamos limpiarla. En el último significado que hemos escuchado, Srila Prabhupada cita el ejemplo del canto 9 del Srimad Bhagavatam de Maharaj Ambarish, que ocupó todos sus sentidos, comenzando con la mente, que es el capitán de los sentidos, el capitán general, los ocupó en el servicio de Krishna. Y el verso que cita, Savaimana Krishna Padara Dindayor, dice que ocupó la mente en pensar o en el servicio a los pies del loto de Krishna. Y ese es el proceso para que la mente se convierta en amiga y esté fija en el servicio devocional. Por ocupar la mente de un modo positivo, es decir, no es un proceso de negación. Algunos ascetas siguen el proceso de neti, que significa esto no, esto tampoco. Neti. Ahí no, ahí no, ahí no. Es un proceso de negación. Pero el proceso de Bhakti Yoga es un método favorable, positivo. Es decir, que se ocupa la mente, ocupamos la mente en pensar en Krishna, en sentir a Krishna y en desear a Krishna, que son las funciones de la mente, pensar, sentir y desear, y en conectar con Krishna en emoción divina, y el resultado es que de una forma natural la mente experimenta un gusto superior, y cuando experimenta un gusto superior ya no tiene necesidad de intentar disfrutar a través de
las experiencias inferiores de la complacencia de los sentidos, que como decía Maharaj Rishabhadeva, está incluso al alcance de los animales que comen cualquier basura o que pueden comer. A veces los animales comen cualquier cosa. Hasta algunos animales comen hasta sus heces. Y Maharaj Rishabhadeva nos dice que no, nos está diciendo no seáis como animales y mejor deleitaros tapo divyam putakayena chatvam chudyet yasmat brahma saukyam tuanantam. Mejor deleitaros en la felicidad superior de la trascendencia del Brahman. El Brahman significa Krishna. Krishna es Param Brahma, el Brahman supremo. Mejor deleitaros en la relación amorosa con Krishna, en ese gusto superior que hace que la mente quede fija. Para que la mente quede fija se necesita un gusto superior. Y el gusto superior viene de Krishna. Krishna en directo. Si tratamos de saborear a Krishna separándonos de él en el mundo de Maya, la mente nunca puede estar satisfecha. Y siempre nos va a contar películas y se va a convertir películas que a veces se convierten en pesadillas. Las películas de la mente se convierten en pesadillas a veces. Y básicamente nos va a torturar. Claro que hay diferentes técnicas, diferentes métodos que pueden emplearse. Hay uno de los métodos que Srila Prabhupada menciona en uno de los comentarios de este quinto canto del Srimad Bhagavatam, que es el ignorarla, no hacerle caso. Como decía la mística devota cristiana Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, decía que la mente era la loca de la casa y que había que dejar a cada loco con su tema. La mente, cada mente tiene sus peculiaridades y cuenta distintas películas, pero como que no había que echarle mucha cuenta. Hay que dejarla. Y decía, una instrucción muy buena que daba, es que había que llevarla, no había que llevarla arrastrando, sino que aconsejaba llevarla con suavidad. Aunque también la técnica ascética, si a alguien le sirve, también es aconsejada por acharyas, Sampradaya acharyas como, por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que decía que al levantarnos por la mañana había que darle 100 escobazos y al acostarnos, al irnos a dormir por la noche, 100 veces con la zapatilla. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Significa que no hay que darle, que en realidad hay que darle protagonismo a la mente. A la mente hay que dirigirla con el Atma, con el Atma original, con el ser. Es decir, y esto lo explica Krishna en el capítulo 3 de la Bhagavad Gita, en la sección que hemos citado, donde dice que el enemigo del alma principal, el enemigo principal del alma es la lujuria, y Krishna explica dónde se posa ese enemigo. Ese enemigo se posa en la mente
se posa en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Y luego dice que de lo que se trata es de ejercer el poder sobrenatural que nos ha sido dado como almas espirituales eternas, partes de Krishna, es decir, ejercer el poder de Krishna, es el poder del Atma pura. Dice Krishna que los sentidos son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es superior a la mente. Y ella, el alma pura, es superior a la inteligencia. Por lo tanto, sabiéndose trascendental a todas estas identidades falsas, que no son más que máscaras que nos hemos puesto, son máscaras y nunca mejor dicho, salen caras, más caras. Son más caras que las máscaras son carísimas. Nos pasan factura y nos hacen sufrir como condenados. Entonces, sabiéndose trascendental a todas estas identidades falsas, uno debe, por medio de la fuerza espiritual, esa fuerza espiritual viene de Krishna, de la conexión con Krishna, uno debe controlar la mente, debe situarse en el ser. Es decir, que la mente puede ser controlada a través del gusto superior. Y ahora vamos a ver, antes de abrir la sesión de preguntas y de comentarios que queráis hacer, vamos a leer del capítulo 6 de la Bhagavad Gita, el verso número 35. Krishna le ha explicado a Arjuna en el capítulo el proceso del yoga, el yoga clásico, para controlar la mente, donde se enseñan técnicas de control mental a través de la meditación y los diferentes aspectos del yoga, como controlar la postura de sentarse, el controlar la mirada y diferentes técnicas que se mencionan. Y Arjuna le dice a Krishna que el método que me has explicado me parece muy difícil. Dice que la mente es turbulenta, obstinada, fluctuante y muy fuerte. Me parece a mí, dice Arjuna, que controlarla es más difícil que controlar el viento. ¿Quién puede controlar el viento? Aparte de Vayu, que tiene la potestad dada por Krishna para hacerlo. ¿Quién puede hacerlo? Prácticamente hablando, nadie. Si llega un huracán, Dios nos libre, pero si llega un huracán, se nos aconseja quedarnos en casa y cerrar todo herméticamente y también rezar, por si el huracán es fuerte, rezar para que no levante la casa. Pero nadie puede ejercer control sobre el viento cuando sopla fuerte. Así que ¿quién puede controlar la mente? Dice Arjuna, que me parece a mí que es tan poderosa como el viento. Y Krishna le responde con lo que vamos a leer ahora. A quien le toque leer puede leer el verso y el significado, yo cantaré el sánscrito. ¿Puede repetir, por favor, el capítulo? Capítulo Del Bhagavad 6, Gita. voy a proyectar capítulo 6, Ajá, verso 35. vale. Mm, Gracias. Krishna Karuna Sí, Mayi, dice lo si tú quisieras siguiente. leer. Sí, dice,
Shri Bhagavan Uvacha Asamshayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Abhyasena tu Kaunteya Vairagyena Chagrihyate. Traducción. Hare Krishna, reverencia Maharaj. Todos. El Señor Shri Krishna dijo: Oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contener la inquieta mente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. ¿Leo el significado? Sí, por favor. Significado. La personalidad de Dios acepta que es difícil controlar la obstinada mente, tal como lo expresó Arjuna, pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica y el desapego ello puede lograrse. ¿Y en qué consiste esa práctica? En la era actual, nadie puede observar las estrictas reglas de irse a un lugar sagrado, enfocar la mente en la superalma, contener los sentidos y la mente, ser célibe, permanecer solo, etc. Sin embargo, mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales que se le prestan al Señor. La primera y principal de esas ocupaciones devocionales la constituye el oír hablar de Krishna. Ese es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos. Cuanto más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que a la mente la aparte de Krishna. Al desapegar la mente de actividades que no están consagradas al Señor, se vuelve muy fácil aprender Vairagya. Vairagya significa desapegarse de la materia y hacer que la mente se dedique al espíritu. El desapego espiritual impersonal es más difícil que apegar la mente a las actividades de Krishna. Esto es algo práctico, porque al oír hablar de Krishna, uno se apega automáticamente al Espíritu Supremo. Ese apego se denomina Pareya Nubhuti, satisfacción espiritual. Es exactamente igual que el sentimiento de satisfacción que al hombre hambriento le produce cada bocado de comida que ingiere. Cuanto más uno come mientras está hambriento, más siente satisfacción y fuerza. De igual modo, mediante el desempeño del servicio devocional, se siente una satisfacción trascendental, a medida que la mente se va desapegando de los objetivos materiales. Es algo así como curar una enfermedad por medio de un tratamiento experto y una dieta adecuada. Así pues, el oír hablar de las actividades trascendentales del Señor Krishna es el tratamiento experto para la mente enajenada. Y el consumo de la comida que se le ha ofrecido a Krishna es la dieta adecuada para el paciente que sufre. Ese tratamiento constituye el proceso de conciencia de Krishna. Muchas gracias. De Krishna. Y el significado de Srila Prabhupada es magistral. Tiene incluso, estaba leyendo los comentarios de Srila Baladeva Vidyabhushana y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, también acharyas importantes en nuestra Sampradaya. Y Srila Prabhupada le da un toque más, digamos, más contemporáneo y muy práctico, porque nos habla de el método que Arjuna ha rechazado, de irse a un lugar solitario,
sentarse a meditar, mirar la punta de la nariz y sentarse durante largas horas concentrándose en el Señor en el corazón, etc. Lo menciona como un método poco práctico para la gente actual que no tiene tanta capacidad como, como tenía la gente en eras previas para practicar el Ashtanga Yoga de una forma seria y profunda. Y Srila Prabhupada nos da la solución. Dice que la forma de controlar la mente es por escuchar. Antes hablábamos de escuchar hablábamos de cantar acerca de Krishna, y ahora otro método que será es el que cronológicamente viene primero, que es escuchar. Para poder cantar acerca de Krishna, necesitamos primero aprender quién es Krishna escuchando. Escuchando sea físicamente, es decir, con el sonido trascendental, o también otra forma de escuchar es leyendo. Es una escucha silenciosa, si queréis, pero leyendo el mensaje de Krishna también tiene el mismo efecto. Si bien es cierto que Srila Prabhupada en alguna ocasión mencionó que la escucha directa en forma de sonido es aún más poderosa que la lectura sagrada. Ambas son buenas, pero la escucha del sonido es aún mejor. Se deben llevar a cabo las dos. Así que aquí Srila Prabhupada subraya la importancia de escuchar, y esto es algo interesante porque Srila Rupa Goswami ha explicado que para poder llegar a pensar siempre en Krishna y a recordarle, los métodos de escuchar y cantar son las prácticas de Bhakti Yoga que hacen que de un modo natural podamos recordar a Krishna, que es el método para hacer a la mente amiga. Recordaréis, al principio mencionábamos que el pensar en Krishna, ocupar la mente de un modo positivo en recordar a Krishna, y recordar a Krishna significa recordar el nombre de Krishna, la forma de Krishna, las cualidades y el carácter maravilloso de Krishna y las actividades que Krishna lleva a cabo, y también esto se extiende a los devotos de Krishna, porque los devotos de Krishna llevan a Krishna en el corazón. Y por lo tanto, si recordamos las actividades de los devotos puros de Krishna, de forma natural, también estamos recordando a Krishna. Porque dichas almas no están separadas de Krishna en ningún momento, y por lo tanto nos conectan con Krishna. Así que cuando hablamos de cómo convencer a la mente para que sea amiga, o sea, en realidad, desde mi pequeña realización, no hay que convencerla de nada, sino que hay que ocuparla en algo que le va a dar más felicidad, y eso que le va a dar más felicidad es Krishna y el servicio amoroso a Krishna. La mente va a estar feliz y por lo tanto va a dejar de molestarnos o a molestarnos menos en la medida en que vayamos ocupándola en los temas de Krishna. Ese es el método recomendado
también en el primer verso del Upadeshamrita, el néctar de la instrucción de Srila Rupa Goswami, que habla de los 6 impulsos que la persona sobria tolera, y en el comentario Srila Prabhupada dice que para controlar la mente hay que ocuparla en pensar en Krishna. Lo podéis leer en el significado al primer verso del Upadeshamrita. Espero que este mensaje os resulte útil en vuestra práctica devocional. Ahora podemos abrir la sesión de preguntas y de comentarios. Hasta las 9 tenemos 20 minutos y si hay muchas preguntas y comentarios podemos extenderlo hasta las 9:15. Amala Hare Sachi Krishna, tiene la mano, sí. Y Amalasachi Hare Mataji, Krishna. Gracias, Maharaj. Es muy inspirante su disertación. Hay una pregunta que me surgió. Una vez escuché una clase en la cual se decía que el pratista, el deseo de ser grande, así erudito, ser visto como un erudito, era más fuerte que el deseo sexual. Como usted mencionó esto en su clase, en la clase, lo que quiero saber, ¿dónde entraría, dónde se encasillaría técnicamente esta parte del pratista? sí, o sea, normalmente, por ejemplo, la atracción sexual se caracteriza porque ¿Aló? Ah, no. la persona, claro, es cierto que según el tipo de cuerpo que tenga el alma encarnada, puede haber matices que varían. Digamos, en una mentalidad, una identificación masculina o una identificación femenina puede variar. Pero un elemento importante en esa, yo quizás lo pueda hablar más desde el punto de vista masculino porque estoy metido en un cuerpo de varón. O sea, generalmente lo que uno quiere es atraer al polo opuesto. Digamos que esa es la psicología. Entonces el pratista, el deseo de posición, finalmente tiene como finalidad el atraer a los demás. Es el mismo principio. Por eso a veces se ha comparado con el deseo sexual. ¿Dónde se sitúa? Está en la mente. Es como, igual que la lujuria se posa en la mente, una de las variables de la lujuria son los demás enemigos, la ira, la codicia, y una de ellas es Mada, la locura o la vanidad o el orgullo. Así que ahí se posa en la mente en la forma de mensajes que nos hacen creer que somos mejores que los demás o que estamos por encima de otros, sin recordar que cualquier facultad que tengamos la tenemos por la gracia de Krishna. En el tema de la erudición y la erudición y la búsqueda de la atracción en la pareja, digamos, en el mundo material, atracción conyugal, en el verso 4 de las oraciones Shikshastaka de Sri Chaitanya Mahaprabhu dice: Nadanam najanam nasundarim kavitam vayagadisha kamaye mamajan mani jammanishvare bhavatat bhakti rahaitukito allí. No deseo acumular riquezas, ni deseo bellas mujeres, ni quiero ninguna cantidad de seguidores. Lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa,
nacimiento tras nacimiento. Este verso tiene una doble traducción, porque cuando se habla de bellas mujeres, se habla de Sundarim, Sundari, a una mujer bella se le llama Sundari. Y Sundarim Kavitam se refiere a las palabras bellas. Kavitam es la poesía selecta. Es decir, la erudición, la poesía, el arte, todas esas expresiones sutiles del ego pueden ser también una forma de cautiverio que a veces algunos acharyas o predicadores lo han comparado digamos, la ejercitación de la sexualidad en el sentido sutil. Y por eso se dice que el platista, el deseo de posición y de prestigio, de poder, de erudición, en la forma que sea, es una forma que puede incluso en algunos casos ser más fuerte que el deseo sexual burdo. ¿Responde eso a la pregunta? Me parece que se le cortó, ¿no? Parece. Bueno, Se le debe haber ha cortado. cerrado la cámara, pero sigue ahí. Mira, está le bien. comento, Maharaj, es que no sé, se paralizó todo y me tocó entrar de nuevo. Justo estaba explicando Sundarín y lo más importante se fue. Oh, Dios. Pero se está grabando la clase. Bueno, Ah, bueno, después lo escucho. lo puedo repetir brevemente. Ujú, Sundari es un término que se emplea a veces para definir a una mujer bella, una mujer hermosa. ujú, Pero también en el verso el doble significado es Sundarim Kavitam. Sundarim sí, Kavitam se refiere a las palabras poéticas. Kavi es un poeta, ujú, Sundari es decir, la poesía selecta, la erudición. Entonces el ego puede manifestarse en forma más sutil que la sexualidad burda, ujú, utilizando digamos, la perfección académica o la erudición para sentirse mejor que los demás, sin ujú, recordar que cualquier facultad que tengamos proviene de la gracia divina de Krishna. ujú, sí, súper interesante, qué interesante esto. Siddhar Maharaj había dicho que el pratista era más sutil que el deseo sexual, que muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Realmente trascender todo estos anartas no es tan fácil. Sí, por ejemplo, a este respecto, hay un libro que escribió, bueno, es un libro, es pequeñito, es un pequeño tratado, una serie de versos. Se titula Ujú, Vaishnava ¿qué? ujú, Su Santidad Jayapataka Swami Maharaj escribió un comentario muy, muy bonito, muy potente. Vaishnava ¿qué? Significa ¿qué tipo de Vaishnava eres? Ese es y el primer verso, el comienzo de básicamente, además tiene relación con el tema de la mente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se dirige a la mente y con la fuerza y el ascetismo devocional que le caracterizaban, le habla duro a la mente y le dice ujú, Tushtamana. Tushtamana quiere decir mente malvada. Tú mi Kishera Vaishnava. ¿Qué tipo de Vaishnava eres? Pratishtaratare Nirjanera Gare Tava Harinama Kevala Kaitava, que significa
eh, te- prati- ni- Dushtamana Tumi Keshara Vaishnava, Pratishtaratare, por prestigio, por deseo de una posición material, que vas a un lugar apartado a cantar Hare Krishna, pero en realidad lo único que quieres es la adoración barata del público inocente. Ujú. Dice que semejante, dice, Taba Harinama, Kevala Kaitaba. Tu canto de Harinama es Kevala, es Kaitaba, Kevala Kaitaba. Únicamente Kevala Kaitaba, un engaño. En el Bhagavatam se habla de Kaitava Dharma. El Bhagavatam rechaza el Dharma engañoso, es decir, todo aquello que nos aleja del servicio devocional puro. Y también el realizar servicio devocional para ganar un reconocimiento material, burdo o sutil de los demás, también es una forma de engaño, según nos instruye Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en ese verso. Y luego también hay otro libro muy hermoso de Srila Raghunath Das Goswami, titulado Mana Shiksha, Instrucciones a la mente. Quizás un día podemos leerlo porque no son muchos versos y sería una lectura interesante. Ujú. Ok. Urmila Devidasi ha escrito una publicación en inglés del Mana Shiksha con comentarios de diferentes devotos mayores que han compartido sus realizaciones. Hay una parte en la que Raghunath Das Goswami compara el deseo que se posa en la mente de Pratista, lo compara a la orina, no, sí, el excremento de un cerdo. Hay dos comparaciones. Una es la orina de burro y otro es el excremento de un cerdo. Entonces, claro, cuando escuchamos esas metáforas nos pueden hacer reaccionar que si nos recreamos en el prestigio, en el orgullo propio, que eso es como bañarnos en orina de burro o en caca de cerdo. Qué desagradable, ¿no? Pues eso es el orgullo, la vanidad, es eso, Ujú. arruina todo. Era cuando uno detecta este enemigo, pues el ego es tan fuerte. A veces hay devotos que dicen, no, yo no quiero hacer esto porque voy a echarle como más gasolina al fuego del ego falso. Pero eh, bueno, a mí se me da por pensar cuando me dicen esto, bueno, siempre respondo que es mejor hacerlo con ego y hacer servicio devocional, uno se purifica que abstenerse a hacerlo. O sea, mm, no sé si es bien positiva mi respuesta o usted qué diría al respecto. Sí, bueno, lo que habría que hacer de lo que se trata es de hacerlo, pero hacerlo dejando al ego fuera dejando al ego fuera, o sea, sacando al ego de la casa Sí. del templo del corazón. Es Mm, verdad que es una práctica y como dice Krishna en esa instrucción del Gita que hemos leído, apia sena vairakiena. Es muy difícil, es cierto que es difícil controlar la mente, que siempre nos repite la misma mentira, sea la mentira que sea la que estemos apegados, pero dice Krishna que es posible por medio de la práctica adecuada y el desapego. ujú. Sí. Voy a leer en relación a esto, voy a leer
el comentario de Vishwanatha Chakrabarti Thakur sobre el verso del Gita que hemos leído. Disculpad que voy a cerrar porque están ahí hablando. Me dejo la puerta abierta para que entre el calorcillo de la estufa del pasillo. A ver, pero a veces hablan, entonces molesta la clase. A ver, lo leo. Aquí da un enfoque en relación al tema de controlar la mente con el desapego y la práctica. Sri Baladeva dice, aceptando el significado de lo que dijo Arjuna, el Señor responde, ciertamente la mente es difícil de controlar. Sin embargo, la mente puede ser controlada por la renuncia que surge de Uy, se le cortó al Swami, ¿no? Ujú. Pues Sí. le voy a de quitar la ver, cámara. de Se le ha cortado un poquito. No hemos oído nada de la traducción. Vale, empiezo de nuevo. Mm, ¿Dónde no? Me quedé al comienzo del comentario, ¿no? sí, Ujú. Vale. Dice, aceptando el significado de lo que habló Arjuna, el Señor responde, ciertamente la mente es difícil de controlar. Sin embargo, la mente puede ser controlada por la renuncia que surge de ver los defectos de los objetos de los sentidos, los cuales son diferentes del Atma, y por la práctica dirigida a las cualidades del Atma, enfocándose únicamente en la felicidad que se manifiesta de forma natural del Atma, que es lo que hablábamos antes del gusto superior. La mente desprovista de inestabilidad se vuelve fácil de controlar. Esto se logra contrarrestando la indiferencia espiritual de la mente con la práctica de saborear la bienaventuranza del Atma. Es decir, que la práctica espiritual nos da un gusto superior y acostumbrar a la mente a buscar la felicidad en eso. Y por contrarrestar su naturaleza inquieta, evitando el sabor de los objetos de los sentidos materiales. Una enfermedad se cura después de largo tiempo por medio de la aplicación constante de la medicina correcta bajo las directrices adecuadas de un médico experto. Similarmente, la mente descontrolada es puesta bajo control por la práctica de la meditación constante en el Señor Supremo, bajo la dirección del Guru autorizado y por evitar la asociación con los objetos de los sentidos. Es posible llegar a controlar la mente o tenerla within one's grasp, es decir, tener a la mente bajo el puño de uno, digamos. Patanjali confirma esto. Abhyasa vairagyapyam tan nirodhaha. Uno detiene las funciones de la mente por medio de la práctica y la renunciación. De los Yoga Sutras de Patanjali 1.12. Oh Arjuna de poderosos brazos, tú derrotaste a los guerreros más poderosos en la batalla, incluso controlaste al señor Shiva. ¿Vas a ser derrotado tú por la mente? Tú eres realmente
Tú eres realmente de poderosos brazos. Si puedes derrotar al mejor de los guerreros, el combatiente principal, la mente, con el arma del yoga. Oh hijo de Kunti, no debes temer hacer esto. Ciertamente yo ayudaré al hijo de Kunti, la hermana de mi padre. Vale. Bhaktapol. Bhaktapol Fuego Das. Hare Krishna, mis reverencias, Maharaj. Muchísimas gracias por la clase, muy interesante. No sé si voy bien, la pregunta hace referencia a la relación que hay entre la mente y Maya. Hay una relación, a mi modo de ver, muy parecida, como una relación como si fuera la mente algo interno que interpreta lo externo, que es Maya, y los dos con una apariencia falsa, apariencia engañosa y que nos disturban. Entonces, mi pregunta es, ¿la mente podría ser una manifestación sutil, una manifestación interna de la externa Maya? Sí, lo es. De hecho, en el capítulo 7 de la Bhagavad Gita, cuando Krishna describe los elementos materiales, habla de dice, estas son mis energías, o mi prakriti, mi naturaleza, que Maya es la naturaleza material, mis energías materiales separadas. Y uno de esos elementos es la mente. Bhumirapo nalo vayur, kammano buddhire vacha, ahankaro iti yamme, vinna prakriti rashtada. La prakriti, Maya y la prakriti están integradas, son lo mismo. Maya es el aspecto ilusorio de la prakriti, pero no hay diferencia. Dice que hay 8 energías separadas que se manifiestan de la prakriti, dice Krishna, y una de ellas es la mente. Tierra, agua, fuego, aire, espacio o éter, mente, inteligencia y ego falso. Estas son mis energías materiales separadas. Es decir, que Maya nos da una falsa identidad y una de esas máscaras es la mente. Porque en realidad el término, esto lo explica también Srila Prabhupada en los comentarios a los versos 5 y 6 del capítulo 6 del Bhagavad Gita, donde habla de la mente que puede ser amiga o enemigo. En uno de los 2 comentarios dice que la mente, que el término Atma, que es el término que emplea Krishna al principio del capítulo para referirse a la mente, también el mismo término se emplea al final del capítulo 3, en la sección que habla de la lujuria a la que nos hemos referido antes. Se habla de la mente como Atma. Atma se refiere al alma y dice Srila Prabhupada, también Atma puede referirse a la mente o puede referirse al cuerpo. Es decir, porque Atma también a veces se traduce como identidad. Para el alma liberada, el Atma es el ser. Para el alma que está muy centrada en sus procesos mentales, psicológicos, el Atma es la mente. Y para el alma que está muy identificada con el cuerpo material, el Atma es el cuerpo. Es la identidad o lo que responde a qué somos o quién somos. Entonces, en realidad Maya nos crea esa identidad falsa y por eso se llama identidad separada, en la forma de elementos materiales, físicos y sutiles. Y el elemento sutil es la mente, que se convierte en el capitán
de todos los sentidos. Como dice Krishna también en el capítulo 15 de la Bhagavad Gita, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manaksastani Indriyani Prakritistani Karshati. Dice Krishna que las entidades vivientes son eternamente mis partes fragmentarias, son mías, eternamente. Pero dice que en el mundo condicionado están luchando arduamente con los seis sentidos que incluyen la mente. Bien, Bhakta José. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna. Bueno, nosotros estamos naciendo, ¿no? Innumerables veces y venimos desde, pues, desde especies inferiores, ¿no? Vamos creando una mente, en principio, ¿no? Vamos formando nuestra mente hasta que tenemos nuestra mente actual, ¿no? Tenemos una mente actual. En el futuro, bueno, en el futuro, o si Krishna luego intercede en la mente, ¿puede interceder en la mente Krishna? ¿Intercede? Bueno, sí, esa es la pregunta. Y bueno, Krishna puede interceder porque en la Bhagavad Gita, en el capítulo 10, Krishna dice, de los sentidos, yo soy la mente. O sea Claro, sí, que Krishna puede interceder. Sí, sí. por eso, si fijamos la mente en Krishna, entonces ya dejamos, digamos que contrarrestamos la función de la mente como energía separada de Krishna. La volvemos a unir con Krishna y cuando la unimos con Krishna, al pensar en Krishna, ya la mente material se va disolviendo y al final solamente queda la mente pura, que es el Atma puro. Y eso ocurre al final de la vida para un Mahabhagavata, un Vaishnava puro. Lo que ocurre es que al final de la vida ya no tiene que aceptar más cuerpos materiales porque ya la mente material prácticamente se ha disuelto. Esa expresión de disolver la mente la emplea Kapiladeva en uno de los versos del canto tercero, las instrucciones del Sankhya Yoga a su padre Devahuti Devi. Maharaj, una cosita. ¿Y esas personas que están enfermas, por ejemplo, que tienen esquizofrenia, que no son conscientes de sus actos y todo esto, que son... entonces estas personas van, a lo mejor van o mentes enajenadas, ¿no? Que están generando a lo mejor constantemente, o sea, están en un ciclo de sufrimiento constante. O sea, ¿cómo van a salir de eso si al final ya esa mente se enajenó? ¿Cómo pueden salir luego de eso? O sea, puede ser un eterno castigo. Bueno, si alguien tiene un problema de salud mental serio, que es doble personalidad y digamos, expresiones muy extremas de problemas de salud mental, pues hay que tratarlo si hay que utilizar medicina o cualquier método que pueda ser útil para canalizar esto. O sea, hemos tenido experiencia práctica de que a veces personas que puedan tener algún tipo de discapacidad pueden disfrutar también de la conciencia de Krishna. Hace poco, en el último programa que tuvimos en Navalakunda, vino una madre con un hijo. Era un hijo o una hija, creo que era una chica, que tenía Una chica. síndrome de Down. Y la chica participó desde su capacidad y fue fantástico. Y hay una devota, una discípula de Srila Prabhupada que tiene un hijo con síndrome de Down, que recientemente tuve el placer de conocerlo
y el muchacho venía al Harinam, tocaba la flauta, llevaba una flauta, cantaba con un entusiasmo. Yo me quedé encantado de tenerla, de Sí. conocer a esta alma. O sea que incluso con ciertas discapacidades hay maneras de ocupar la mente en el servicio devocional. Y sin duda que al final de esta vida esa alma va a ir hacia arriba seguro. Si vuelve a Dios en Ujú, una vida o tiene que volver en otra, eso ya no me compete a mí el saberlo ni determinarlo. Pero que según ujú, el Shastra, Krishna le está dando gran misericordia y muy pronto va a ir de vuelta a Dios. ujú. Sala Dasadeli, audio de WhatsApp. Eh, bien, ¿responde eso a la pregunta? Sí, Sí. gracias, muchas gracias. Bien, dos preguntas más y ya terminamos. Nityangi Devi y Krishnamai. Muchas gracias por la clase. Muy interesante. Entonces, yo le quiero preguntar, ya que ha dicho que como que no tenemos tanto que convencer a la mente, sino que tenemos que como ocuparla positivamente, que sería, por supuesto, en servicio devocional, le pregunto si es importante que para que la mente esté entusiasta y satisfecha con esa ocupación que le estamos sugiriendo, es importante que la busquemos que sea de acuerdo a nuestra naturaleza, a la naturaleza psicofísica que tenemos presente. La pregunta es si debe ser así o no, esa es la pregunta. Sí, Eh, Generalmente ayuda. Si nos ocupamos según nuestro Varna y Ashrama, que sea más natural para nosotros, eso generalmente ayuda. Es lo que antes cité a Santa Teresa de Ávila, que decía que había que llevar a la mente con suavidad. Esa sería una de las formas de llevarla con suavidad, ocuparla según la propia naturaleza y no hacer más austeridades de las que una persona es capaz de hacer de un modo natural. Eso no quita que alguna vez podamos hacer alguna austeridad por servicio fuera de nuestra naturaleza o en épocas de emergencia, etcétera. Pero mejor no vivir continuamente en época de emergencia, porque se puede hacer, es como conducir un coche con la marcha equivocada, cuando va cuesta arriba con la marcha que no es. Pues no tira igual, tira mejor con la marcha que corresponde. Si servimos según nuestra propia naturaleza, suele tirar mejor el vehículo. Y por eso Krishna crea el Varnashrama Dharma, que nosotros llamamos Daivi Varnashrama Dharma. Cuando llevamos a cabo nuestras actividades según nuestra naturaleza psicofísica, recordando a Krishna y para complacer a Krishna. muchísimas gracias. Eso ya da por hecho de que deberíamos de cada uno de nosotros querer saber cuál es nuestra naturaleza psicofísica, porque se puede dar el caso de que se desconozca, ¿verdad? Sí, sí, aunque en Kali Yuga a veces hay un pupurri que a veces hay mezclas. O sea, me digo que hay casos que hay mucha mezcla de la naturaleza psicofísica, porque en Kali Yuga todo está muy cruzado. Entonces, que a veces queremos algo así perfecto, la receta ideal, pues no siempre. El mundo en Kali Yuga es más complicado. La receta ideal en Kali Yuga es el canto del santo nombre. Esa es la receta que da el Bhagavatam. El canto continuo. Y luego, claro, evidentemente que realizar todos los deberes, los servicios que tengamos, etcétera, pero siempre el canto como base purificadora. Krishna Mayi, con esto ya terminaremos.
Gracias, Maharaj, por la clase. Krishnamai se ha ido a trabajar, pero estoy escuchando y es un placer escucharle. Y tengo una pregunta. El problema, hablo por mí mismo, ¿no? Que cuando estamos fuertes espiritualmente es muy fácil, pero cuando estamos no tan fuertes, ¿cómo podemos no perder el entusiasmo en la vida espiritual para no perder la relación con Dios, con Cristo? Eh, a- Gracias, Markandeya Prabhu, por la pregunta. Ayer Su Santidad Hanumat Preshak Swami Maharaj dio una clase, creo que debe estar grabada, debe estar online, y una clase muy interesante hablando de la relación con Krishna, de los lugares sagrados y de las diferentes, habló de los Sampradaya-charyas, diferentes tipos de gurus. Fue muy interesante, con muchos temas. Y uno de los temas que tocó es que cuando estamos situados en una etapa del servicio devocional, que hay oscilación. Es decir, que puede que, por ejemplo, decía, alguien puede estar en la etapa de nishta significa estabilidad en el servicio devocional, y eso implica que normalmente ese devoto o devota no tiene dificultad en su práctica devocional, puede llevarla a cabo con relativa soltura o la hace diariamente y no tiene grandes problemas en llevarla a cabo. Pero explicaba cómo esa alma está en nishta, en el proceso de purificación, pero a veces también experimentará algo de ruchi o de gusto superior o algo de apego, o cuando el péndulo, digamos, le va al éxtasis, pues tendrá un sentido de éxtasis grande. Eso por un lado. Luego, por otro lado, puede que si se va al otro lado del péndulo, que la experiencia que tenga, que se sienta en algún momento dado obtuso o pueda tener algunos retos en su camino espiritual. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si aceptamos que en el mundo material existe esa oscilación donde quiera que estemos, y como decía Shukadeva Goswami sobre Rishabhadeva, que Rishabhadeva no utilizó los poderes místicos, aunque los tenía, porque no quería confiarse, entonces eso digamos que nos puede dar ánimos a que ese periodo de tormenta o de nubes, que va a pasar, que no va a permanecer. Ahora hay un periodo de nubarrones, hay que seguir sirviendo y los nubarrones se disiparán. Es decir, la aceptación de que soy vulnerable, y no como una justificación a hacer el tonto, sino como simplemente reconocer que soy vulnerable, soy una pequeña chispa de Krishna y necesito la protección de Krishna para poder avanzar. Y si Krishna no me protege, estoy perdido. ¿Responde eso a la pregunta? Sí, Maharaj, muchas gracias. Bien, muchas gracias por participar en la clase y por darme la oportunidad de servir. Y quería reiterar el agradecimiento, que algunos no estabais, por eso lo reitero. Hemos tenido una pequeña celebración del segundo año de Sadhana Online en el Instituto de Estudios Bhaktivedanta, y el agradecer a todos aquellos que participáis habitualmente en Sadhana Online y que con esto no solamente os beneficiáis
individualmente, sino que también ayudáis a otros a avanzar en conciencia de Krishna con vuestra asociación, que es siempre inspiradora. Otros devotos se inspiran al ver a otros devotos practicando, saber que no están solos, están acompañados en su servicio devocional. Y un agradecimiento especial a Nityangi Devidasi por ser la ideóloga y la que ha puesto en marcha este programa, la que lo sostiene. Creo que merece un reconocimiento de todos por esta determinación. Haribo. Hare Krishna, Hari Hari Haribo. Jai. Un aplauso para todos y para Nityangi Devidasi. Jai. Sí, Yadunandana Maharaj ki. Hare Krishna, yo quería decir que le vamos a desear que tengan un viaje muy bueno para la India, que se marchan el domingo. Aquí está, sí, Mathura Mani está por aquí o no está. No, ya marchó. Ya se habrá ido a hacer servicio, porque siempre está haciendo servicio. Pero Mathura Mani es aquí uno de los pilares, que está aquí más fija que un clavo. Y también está aquí Paulina, también más fija que un clavo. Sí, menos cuando se va de viaje. Y Mathura Mani lo mismo, que la vamos a extrañar mucho. Que tengan muy buen viaje. Y después, pues en febrero, si nos puede dar otra clase que vendrá. Ya tiene usted mucho néctar, pero más néctar todavía de estar en el Santo Dam y todo esto. Al regreso sí, para febrero podemos programar una, claro que sí. Muchísimas gracias. Hare Krishna, gracias a todos. Haribol. Hare Krishna, gracias, reverencias, Jai. Reverencia, Madre Mía, felicidades, gracias.